Señor te bendiga grandemente. Quien te habla, Julio Jiménez. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hemos preparado una palabra de bendición para tu vida. Y esta palabra viene en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 en adelante. Dice lo siguiente. Un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de la mala vida que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús al ver esto pensó: si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando. Una mujer de la mala vida. El Señor Jesús definitivamente hizo cosas asombrosas, hizo cosas maravillosas por todos nosotros. Dios no le importa tu condición social, económica, tu conocimiento, tu perfil, qué tan famoso puede ser. Dios atiende el llamado de todos nosotros. Dice que un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los maestros de la ley. Era una secta judía religiosa que se había apoderado del conocimiento de la palabra de Dios, de la ley de Dios para ese momento. Y era gente muy religiosa, era gente muy ritualista y era gente muy clasista. Se consideraban que estaban por encima de los demás, y uno de estos hombres fariseos invita a Jesús a comer, lo invita a su casa y Jesús atiende esa invitación. Posiblemente la intención de este fariseo no era la mejor, pero aún así Jesús le dio la oportunidad y se acerca a él, acepta la invitación y va hasta su casa. Entonces ya conocemos al fariseo, obviamente ya sabemos quién es el Señor Jesús. De repente aparece una mujer, que la otra versión dice que era una mujer pecadora, posiblemente y seguramente una prostituta. Entonces de repente esta mujer se entera de que Jesús estaba comiendo en la casa de un fariseo. Esa mujer no había sido invitada a esa reunión. Esa mujer, si se hubiese presentado en la casa del fariseo y Jesús no estuviera allí, posiblemente hubiese sido acusada de algún tipo de delito, hubiese sido expulsada, rechazada, maltratada, porque los fariseos eran clasistas, los fariseos no se mezclaban con los pecadores. Pero Jesús es diferente. Definitivamente nuestro Señor Jesús es diferente. La religión marca una distancia con los demás. La religión, aún con Dios, marca una distancia. Para muchos religiosos, Dios es el Altísimo, Dios es el que está por allá bien lejos y nosotros aquí en la tierra, mientras que Jesús vino a acercarnos al Padre, mientras Jesús, el Padre nuestro, como nosotros lo conocemos, fue una oración muy revolucionaria para la época, porque comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Para estos fariseos, para estos religiosos, tú no podías llamar a Dios Padre. Era una cosa increíble, era una cosa inconcebible, porque Dios era distante, Dios era lejano, y conocían a Dios por todos sus atributos, pero no había una relación íntima y personal con Él. Pero de repente esta mujer pecadora de la mala vida, sin conocimiento de la palabra, siendo rechazada por la sociedad, se mete en la casa de este fariseo con un frasco lleno de alabastro. El alabastro era un perfume muy costoso. Era un perfume caro. Algunos dicen que podía costar hasta un año de salario. Posiblemente era lo único que tenía esa mujer. Posiblemente era el único lujo que ella se podía dar. Posiblemente era lo máximo que ella podía obtener. Era su bien más preciado. Y de repente aparece llorando, se postra a los pies del Señor Jesús y comenzó a lavar sus pies y a bañarlos con lágrimas. Derramó lágrimas, estaba llorando, pero no un llorar así muy superficial, no fue una lagrimita. Literalmente estaba descargando su alma, descargando su pecado, descargando su situación interna, su desesperación, su rechazo, su vida sin sentido. Todo estaba derramando su alma a los pies del
Señor. Dice que llorando se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlo con lágrimas. Así sería el llanto de esta mujer. ¿Tú sabes lo que es lavar unos pies con lágrimas? A veces uno llora y le salen un par de lagrimitas porque te sientes conmovido. Esto fue algo profundo. Esta mujer derramó su alma, estaba necesitada, estaba sedienta, había sido rechazada 1000 veces, había sido usada por los hombres cientos o miles de veces y de repente escucha hablar de un hombre diferente. De repente escucha hablar de uno que no andaba juzgando a las personas como los fariseos, sino de uno que se acercaba a los pecadores, que sanaba a los ciegos, a los paralíticos, a los cojos, que sanaba toda enfermedad, que predicaba el amor, que predicaba el arrepentimiento, que hablaba acerca del reino de Dios. Y esta mujer había escuchado de Jesús y se presenta ahora la oportunidad de su vida. Y ella tomó esa oportunidad. Hoy es esa gran oportunidad que Dios te está dando. Tú no estás escuchando este mensaje por casualidad. Estás escuchando este mensaje porque Jesús quiere acercarse a ti. Jesús quiere abrirte una puerta para que tú entres y tengas una relación íntima y personal con Él. Y esta mujer dice que le besó los pies, los lavó, los bañó con sus lágrimas, los secó con sus cabellos, le besó los pies y derramó sobre ellos ese perfume tan costoso. Esta mujer hizo una cosa maravillosa. No se acercó a Jesús a pedirle, no se acercó a Jesús por ningún interés, no se acercó a Jesús por hipocresía, no se acercó a Jesús con el deseo de contender contra nadie. Simplemente se acercó a Jesús porque había una necesidad profunda en su alma, en su corazón, en todo su ser. Y ella entendió que ni el placer, ni los hombres, ni las cosas materiales iban a llenar ese vacío que ella tenía en su alma. A ella no le importaba el fariseo, a ella no le importó las críticas, a ella no le importó el rechazo, a ella no le importó no ser invitada a esa cena o esa reunión. Ella dijo: hoy es mi gran oportunidad. Y mientras esa mujer está haciendo esa gran obra, mientras esa mujer está derramando su corazón, viene un fariseo, el maestro de la ley, a querer criticar lo que Jesús estaba haciendo. Porque así es el espíritu religioso. El espíritu religioso está lleno de crítica, de señalamiento, de cuestionamiento, de división, de contienda. Y mira lo que dice el versículo 39. El fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto, pensó. Hay gente que tiene pensamientos muy malos, hay gente que tiene pensamientos, es donde está la batalla de la mente, es donde tú tienes que trabajar, es donde tienes que permitirle a Dios que renueve tus pensamientos. Y el fariseo entonces piensa para adentro de sí: si este hombre fuera de verdad un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando. Una mujer pecadora, una mujer de la mala vida, una prostituta. Y así es el espíritu religioso. Se cree superior, se cree que no tiene pecado, se cree que está más cerca de Dios que los demás, cree que su conocimiento entonces le permite juzgar todas las cosas conforme a su mente, conforme a sus ideales, conforme a lo que él cree, se considera más bueno que el mismo Dios. Pero a Jesús, a Dios, nada se le escapa. La historia no termina ahí, la historia continúa. Entonces Jesús le dijo al fariseo, Jesús sabía lo que ese hombre estaba pensando. Jesús no se le escapa nada, a Jesús no se le puede engañar con una falsa apariencia. La religión va por fuera. La religión tiene mucho que ver con cómo te vistes, con haz esto, haz aquello, no te pongas una cosa, ponte la otra, vístete de blanco, vístete de una u otra manera. Así es la religión. Pero Jesús no es impresionado por la religión. Jesús está impresionado por el corazón de esta mujer. Un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo rechaza. Entonces Jesús, sabiendo lo que está sucediendo, sabiendo lo que este fariseo estaba pensando, aquí está su nombre, se llamaba Simón. Entonces Jesús le dice al fariseo: Simón, tengo algo que decirte, o tengo algo que preguntarte. Y el fariseo le contesta, y me parece muy hipócrita de su parte, porque por dentro está cuestionando la autoridad de Jesús, por dentro está cuestionando quién es Jesús, pero él le dice: dime, maestro. Posiblemente no todas las palabras tienen sinceridad, hay ciertas palabras que vienen con un toque de hipocresía. Entonces Jesús siguió hablando, Jesús le siguió
diciendo este hombre, 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno debía 500 denarios y el otro debía 50. Y como no le podían pagar, el prestamista le perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó, me parece que el hombre a quien más se le perdonó. Jesús le dijo, tienes razón. El Señor Jesús tiene una habilidad sobrenatural para simplificar las cosas. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dios nos da la oportunidad a todos. Y todos somos como esta gente que tenía una deuda y no podía pagar esa deuda. Nosotros teníamos una deuda con el pecado, teníamos una deuda con la maldición, teníamos una deuda que nos separaba y nos apartaba de Dios. El pecado nos apartaba de Dios. Entonces, el Señor Jesús simplifica la condición del ser humano en solamente 2 posiciones. Dice que uno debía 500 y el otro debía 50. Había una gran diferencia entre ambas cantidades, pero los 2 tenían algo en común. Ninguno de los 2 podía pagar la deuda. Tú y yo, todos los que estamos acá, todos los que nos están escuchando en este momento, tenemos algo en común. Ninguno de nosotros puede pagar la deuda del pecado. Ninguno de nosotros puede pagar el precio del pecado que hemos venido arrastrando durante toda nuestra vida. No hay forma ni manera. Si hubiese una forma o una manera, Jesús no tendría que haber muerto en la cruz del Calvario, una muerte horrible, una muerte horrorosa. Entonces el prestamista le perdonó la deuda a los 2. Jesús es como ese prestamista. Jesús es como ese que perdonó nuestros pecados, que perdonó nuestras deudas, que pagó el precio de esa deuda en la cruz del Calvario. Ahora, la diferencia no está en Jesús. La diferencia no está en el prestamista, la diferencia no está en la acción de este prestamista, la diferencia está en el ser humano. Porque Jesús le pregunta, ¿cuál de los 2 le amará más? Este fariseo, Simón, le contesta, me parece que el hombre a quien más se le perdonó. Jesús le dijo, tienes razón. Y aquí es donde la cosa simple se complica, porque mucha gente se considera muy bueno delante de Dios. Mucha gente considera que, bueno, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho esas cosas trágicas que aparecen todos los días en los noticieros. Yo ayudo a los pobres, yo le doy comida a los ancianos, yo hago buenas obras. Entonces yo no soy tan malo. Pero mira a los otros, mira las cárceles, mira los prostíbulos, mira a la gente, los hombres en las calles, drogados todos los días. Esos sí son malos, esos sí son pecadores, eso sí es verdad. Yo ya tengo más de 20 años sirviendo al Señor y he escuchado no sé cuántas veces gente diciendo, no, eso de ustedes los cristianos, esos son puros borrachos, esos son puras prostitutas, esos son puros drogadictos. Yo no entiendo eso. Aquel que mató como a 5, que era un sicario, ahora es evangélico, ahora es pastor. Y la gente critica y ataca a la gente que se ha arrepentido, a la gente que ha recibido la gracia, que ha recibido la misericordia, y se creen demasiado. Bueno, hace poco alguien me decía, y eso sigue siendo otro concepto equivocado que he escuchado tantas veces. Sí, no, yo sé que en la iglesia están los buenos y afuera estamos los malos. Pues déjame decirte, no funciona de esa manera. Nosotros hemos entendido que nuestro pecado ha sido perdonado, que nuestro pecado era mucho, que nuestro pecado no puede ser maquillado o minimizado. La Biblia dice que todos pecaron y todos habían sido destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando la gente se cree buena, cuando la gente es muy religiosa, cuesta que entre el mensaje de salvación. Porque la gente dice, no, yo me he portado bien, yo creo en este muñequito, yo creo en esta muñequita, yo creo en esta iglesia, y tú los ves hablando de iglesia, y mi iglesia es mejor que la tuya, y tú te das cuenta que hay un espíritu religioso que ha envuelto a esa persona, y no han entendido que a todos se nos perdonó una deuda que no podíamos pagar. Jesús pagó la deuda de nuestro
pecado. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que quitó el pecado de los creyentes. Pero Jesús le pregunta a estos fariseos, ¿cuál de ellos, cuál de los dos le amará más? Y el mismo Señor le hace esta pregunta y él mismo contesta, pues yo creo que al que más se le perdonó. Y así es la vida. Los que sentimos, los que creemos que nos ha sido perdonado más, amamos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Déjame decirte, mucha gente cree erróneamente, porque es que las cosas del mundo a veces están cambiadas, a veces están tergiversadas, que el cielo está lleno de gente buena, de gente que no, y hay gente que todavía cree que le puede decir a Dios quién se puede salvar o quién no se puede salvar. Déjame decirte, la salvación es un regalo. La salvación es por gracia. La salvación requiere nada más un arrepentimiento sincero, genuino de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro entendimiento, que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos que no podíamos pagar esa deuda y que reconozcamos que Jesús pagó el precio de nuestro pecado y nos perdonó la deuda para que pudiéramos ser aceptados delante del Padre. Pero hay gente que se cree muy buena. Entonces mucha gente cree que el cielo está lleno de gente buena y el infierno lleno de gente mala. Pero como que es al revés la cosa. Porque en el cielo hay mucha gente mala. Que fue mala en esta tierra. El peor de los pecadores, el peor de los tiradores, el peor de los abusadores. Si se arrepiente genuinamente y reconoce a Jesús como Señor y Salvador, obtiene la salvación de su alma. Cuando el Señor Jesús muere en una cruz, se simplifica mucho lo que es la salvación porque Él muere en medio de dos hombres. Nuevamente dos hombres aparecen en la Biblia. Nuevamente el Señor nos simplifica la vida y nos dice que uno atacaba y criticaba al Señor y el otro simplemente le dice, yo sé que estoy aquí por mis propios méritos, por mis propios errores, por mis propios pecados. Es justo que yo esté en esta cruz, pero tú estás muriendo aquí de manera injusta. Pero yo solamente te pido que me permitas estar contigo en el paraíso. Solamente te pido que salves mi alma. Y el Señor Jesús le contestó, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se arrepintió, le fue perdonado, fue salvado, no por obras, porque si fuera por obras, entonces nos podríamos glorificar delante de Dios. La salvación es por gracia, la salvación es inmerecida, pero al que más se le perdona, más ama. Y hay que tener mucho cuidado, tenemos que evaluarnos, porque he escuchado mucha gente que no tiene la conciencia, no tiene el entendimiento para reconocer que también se le ha perdonado una deuda que no podía pagar. Hablar con gente religiosa, tratar de presentarle el plan de salvación a gente religiosa es una de las cosas más complicadas, porque siempre te van a decir, no, es que yo voy a la iglesia los domingos, es que yo ayudo a los pobres, es que en mi familia hemos fundado ancianatos, hemos fundado hospitales, ayudamos a los niños, y eso no está mal, pero eso no te da la salvación. Eso son cosas que la gente hace muchas veces para sentirse bien, pero muchas veces ese sentirse bien hace que tú no aceptes y no reconozcas tu pecado delante del Señor. Entonces Jesús le dijo, tienes razón. Jesús le dice al fariseo, tienes razón. Entonces mirando a la mujer, Jesús le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor demuestra. El Señor Jesús agarra a este hombre y lo hace reaccionar, le dice una de las grandes verdades, aún con amor, porque Jesús era lleno de gracia y de verdad, y le dice al fariseo de forma muy educada todo lo descortés, todo lo mal anfitrión que él fue con Jesús. Definitivamente la invitación de este hombre a Jesús no fue una invitación de todo corazón. Recuérdate que en este contexto
Los fariseos andaban buscando, andaban tratando de encontrar a Jesús en alguna cosa para poderlo juzgar, para poderlo condenar. Y me da la impresión de que este hombre andaba en esa movida. Quería ver cómo atrapaban a Jesús en algo concerniente a la ley, de qué lo podían acusar, porque mira lo que le dice a Jesús. Todo esto era lo normal, lo cotidiano, todo lo que un buen anfitrión tenía que hacer con un invitado a su casa. Recuérdate que eran calles de tierra, la gente llegaba con los pies llenos de polvo. Y lo primero que Jesús le dice: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Simón, me invitaste, pero no me invitaste de todo corazón. Simón, me llamaste, pero no me llamaste con un corazón sincero. Simón, te crees demasiado bueno, no te gusta servir, te gusta que te sirvan, te crees superior a los demás. Pero como Dios no necesita de nada, Dios es Dios, entonces Dios se provee de todo lo que Él pueda necesitar. La Biblia dice que había mujeres que se encargaban de sustentar el ministerio del Señor. Entonces, como tú no me diste agua para mis pies, esta mujer me ha bañado los pies con lágrimas y los ha sacado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Eran las normas de un buen anfitrión, eran las normas de cortesía de la época, era la forma como tú le demostrabas a ese invitado que tú estabas agradecido, honrabas a esa persona, lavándole los pies, saludándolos con un beso, ungiéndoles la cabeza. En el 46 el Señor Jesús le dice a Simón: no me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por esto te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor demuestra. Si tú te crees grande, si tú te crees importante, si la religión te tiene atrapado, tú no vas a vivir agradecido con el Señor. Si tú consideras que no has pecado mucho, que tú has tenido una buena vida, que te has portado bien, que tú eres justo, que tú eres santo, que tú eres superior a los demás, déjame decirte, posiblemente estés en problema. Pero a los que muchos se le han perdonado pecados son los que más aman al Señor. Gente que el fariseo tenía mucho conocimiento, un conocimiento teológico, un conocimiento religioso, pero no tenía una verdadera relación con Dios, no tenía una verdadera y genuina relación con el Señor. Pero esta mujer, la Biblia define como una mujer de la mala vida o una mujer pecadora, sin conocimiento de la palabra, sin conocimiento de la ley, sin conocimiento religioso, derramó su corazón, derramó su alma, dio todo lo que tenía para honrar al Señor. Porque por sus muchos pecados que le fueron perdonados, amó mucho al Señor. Entonces Jesús le dice a la mujer: tus pecados te son perdonados. Eso fue una bomba, eso activó un montón de críticas, un montón de acusaciones. Eso activó algo en el mundo espiritual, porque el Señor Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, le dice a la mujer: tus pecados te son perdonados. El pecado había agobiado a esta mujer, el pecado tenía atormentada a esta mujer, el pecado tenía atrapada a esa mujer, el pecado era la forma de vida de esa mujer, y el Señor Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Le quitó una carga, le quitó toda esa maldición que tenía encima, todo ese cargo de conciencia, toda esa frustración, todo el rechazo que había recibido. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero entonces los otros invitados que estaban allí, de repente empezaron a preguntarse: ¿quién es este que hasta perdona pecado? Y así es el espíritu religioso, un espíritu de crítica, un espíritu que rechaza al necesitado, un espíritu que rechaza al que no piensa como él. Vuelvo y te lo repito: gente que critica a otra iglesia, que critica a otro pastor, que critican a otro hombre de Dios, que se creen superiores. De verdad que ese tipo de personas no han tenido un encuentro íntimo y personal con el Señor. Y dicen: ¿quién es este que hasta perdona pecado? Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer. Jesús no estaba muy interesado en convencer a estos religiosos, en convencer a estos fariseos, porque era tanta
el conocimiento, era tanta la fortaleza mental que tenían que ni el mismo Señor Jesús estando ahí frente a ellos, ni viendo los milagros, ni viendo las señales, ni escuchando los testimonios, ni con la presencia del Señor al frente de ellos se iban a convencer. Entonces Jesús le dice a esta mujer: por tu fe has sido salvada, vete tranquila. Por tu fe has sido salvada, vete tranquila. Esta mujer, de la cual solamente se dice que era una pecadora, que era una mujer de la mala vida, recibió el perdón de los pecados, recibió la salvación y recibió una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús le dijo: vete tranquila. Una mujer que llegó llorando, desesperada, derramó su corazón, su alma, que lloró tan amargamente, tan profundamente, que no se pudo inundar los pies de Jesús con lágrimas, que los pudo lavar con tanta lágrima que había salido de sus ojos. Y le dijo a esta mujer: vete tranquila. Mucha gente anda buscando la paz. Mucha gente anda buscando paz, tranquilidad, el afán de esta vida, los problemas los tienen agobiados. Y algunos creen que para conseguir la paz te tienes que ir a la montaña más alta y encerrarte en un monasterio y aislarte del mundo. No, eso no es la paz que Dios da. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no como la del mundo. La paz del mundo es circunstancial. Te vas a esa montaña bien alta, te aíslas en un monasterio y vas a tener paz por los 15 días que puedas estar allá encerrado. Pero de repente bajas y está la realidad. Está esa esposa gritona, o ese jefe abusador, o están las mismas deudas, o están los mismos problemas de familia, y esa paz que tuviste por unos 15 días literalmente desaparece. Jesús dijo: mi paz no es como la paz del mundo, mi paz sobrepasa todo entendimiento. Y Jesús le dijo a esta mujer: vete tranquila. Romanos 3, capítulos 22 al 24 dice que la justicia de Dios se manifestó por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí pudiéramos sacar otra enseñanza, pero nada más quiero tomar un par de puntos para que tengamos una oración y finalizar. Dice que la justicia de Dios se manifestó por medio de la fe en Jesucristo. Es la fe la que te salva, es la fe puesta en el Señor Jesús, es la fe que reconoce al Cristo, al Mesías como Señor y Salvador. Dice: para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, no hay diferencia. Dios no hace diferencia entre los seres humanos. Dice: porque cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos pecamos, todos, no hay diferencia. La diferencia puede estar en nosotros, la diferencia está en nosotros, la diferencia está en el espíritu religioso, la diferencia está en el que se crea superior, la diferencia está en el que no quiera aceptar la gracia, la diferencia está en el que no quiera reconocer su pecado, la diferencia está en el ser humano, la diferencia no está en el Señor. El plan de salvación es para todos, para todos. Dios no hace acepción de personas, pero nosotros muchas veces rechazamos al Señor. Como te dije en medio de esta enseñanza, el Señor Jesús muere en medio de los hombres, habla de dos posiciones. El Señor Jesús aquí le dice al fariseo de dos personas a las que se les perdonó toda la deuda. La diferencia está en cómo esas dos personas aceptaron, recibieron o creyeron con respecto a ese perdón de las deudas. Todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Lo único gratis que tú vas a recibir en esta vida es la gracia, el perdón, la salvación y la misericordia de Dios. Dicen que no hay nada gratis, y es cierto. Te llega un cupón, te llega un regalo, te sacas una tarjeta de crédito y dices: recibe este regalo gratis. Detrás de eso viene todo un aparato que te va a endeudar. Dice que hemos sido justificados gratuitamente. No tenemos que hacer nada, tenemos que recibir la gracia. La gracia significa favor inmerecido. Ninguno de nosotros merece la gracia
de Dios. Ni el que le perdonaron los 500 denarios, ni el que se le perdonaron los 50, ni el que se le perdona 1, ni el que se le perdonan 100. Ninguno de nosotros merece la gracia de Dios porque es un favor inmerecido. Y dice que es únicamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos nosotros, en el Antiguo Testamento se escucha varias veces la expresión: yo sé que mi Redentor vive. Y aquí en el Nuevo Testamento dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente en Cristo hay redención, solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay perdón de los pecados, solamente en Cristo se puede llegar otra vez al Padre. Jesús lo dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y además sella esta frase sella esta expresión con una frase que no tiene ningún tipo de discusión: nadie viene al Padre sino a través de mí. Nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar al Padre, es lo que dice la Biblia, si no es a través de Jesucristo. Solo hay un nombre, solamente hay uno, solamente hay un nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, y es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces en Dios no hay diferencia, en Dios no hay diferencia, pero yo te hago una pregunta. Jesús le hace una pregunta al fariseo: ¿cuál de ellos le amará más? Yo no tengo ninguna duda del amor de Dios hacia mí, no tengo ninguna duda del amor de Dios hacia el ser humano, hacia el pecador, hacia el mundano, hacia el cristiano. Yo no tengo la menor duda del amor de Dios. Pero Jesús le pregunta a este fariseo: ¿cuál de ellos? Es al revés. ¿Cuál de ellos amará más a Dios? ¿Qué tanto amas tú a Dios? ¿Qué tanto te sientes perdonado? ¿O te sientes justificado? ¿Te crees mejor que los demás? El espíritu religioso es uno de los espíritus más peligrosos que hay, porque es un espíritu que te engaña. Jesús lo dijo claramente y vamos a profundizar en ese tema en la próxima semana. Cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Estos fariseos, ese espíritu religioso, es un espíritu fuerte que todavía se mantiene, que todavía se mueve dentro de las personas, dentro de las congregaciones, dentro de las distintas religiones, porque es un espíritu religioso. Y Jesús le pregunta: ¿cuál de ellos dos le amará más? Y la respuesta de ese hombre: me parece que el hombre a quien más se le perdonó. Yo te hago una pregunta: ¿cuál eres tú? ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Quién crees tú que eres? ¿El que más se le perdonó la deuda grande o el que menos se le perdonó la deuda pequeña? Eso solamente te lo dejo para reflexión. Y oramos. Quiero que oremos porque tenemos que entender esta palabra, tenemos que meternos en esta palabra, tenemos que entender el perdón de Dios, tenemos que entender la gracia y la misericordia de Dios, tenemos que entender qué es lo que es ser redimidos por la sangre de Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo no para condenarnos, sino para que fuéramos salvos por medio de Él, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que tú nos has perdonado nuestro pecado, que nuestro pecado era mucho, que nuestro pecado no era imposible que pagáramos esa deuda, Señor. Teníamos una deuda eterna, teníamos una deuda impagable. Señor, tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, pero no podía ser nuestra propia sangre, Señor, porque nosotros nacimos como pecadores. Solamente la sangre de Cristo, solamente el perfecto, el santo, el Cordero de Dios que venía y que vino a quitar el pecado del mundo, hizo que nuestros pecados fueran perdonados. Señor Jesús, te amamos, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, Señor, y te pedimos perdón, Señor, si muchas veces hemos sido como este fariseo, Señor, que todo lo cuestiona, que todo lo critica, que no reconoce su pecado delante de ti, que se siente superior. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y te damos gracias, Señor, porque es por gracia, es un favor merecido, Señor. Gracias porque fuimos justificados gratuitamente por tu gracia, Señor. Recibimos tu gracia, recibimos tu perdón, recibimos tu misericordia, recibimos tu amor, Padre, que es en Cristo Jesús.
Gracias por acompañarnos. Comparte esta palabra con otras personas. Hay gran necesidad de la palabra, hay gran necesidad de llegar a más gente. Hay mucha necesidad alrededor de ti. Tú mismo tienes que escuchar esta palabra varias veces, porque entender esta palabra va a tener una consecuencia positiva en tu vida. Nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad.